¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. La crisis humanitaria y política producida por la emigración masiva de ciudadanos de Haití a los Estados Unidos y a otros países de la región sigue abierta. A pesar de que el campamento donde se hacinaban bajo un puente del río Texas, en la frontera con México, fuera cerrado. Según el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, llegaron a concentrarse allí cerca de 30.000, de los que 12.400 están en estos momentos acá. Se les ha permitido entrar para solicitar asilo. Significa que en estos momentos están libres en varias ciudades de los Estados Unidos a la espera de ser citados por las autoridades migratorias para poder tramitar su solicitud. Otros 2.000 fueron repatriados en más de 20 vuelos a Haití y otros 9.000 decidieron regresar a México de forma voluntaria, a pesar de la advertencia de este país de que deben salir de su territorio hacia otros países del sur. Sin embargo, la solución no parece estar en cerrar un asentamiento en la frontera, sino en cambiar el mensaje de puertas abiertas, fronteras abiertas y amnistía a quienes violan la ley, y que está impulsando a que cientos de miles de personas de los puntos más vulnerables de Latinoamérica y del Caribe traten de llegar a los Estados Unidos. Porque no se puede tirar la piedra y esconder la mano. Según expertos, haber permitido la entrada de más de 12.000 haitianos podría suponer un efecto llamada, como el que se ha visto en meses anteriores, para que nuevos contingentes llegaran a la frontera e intentaran entrar desde cualquier otro punto, apoyados por las mafias de coyotes y narcotraficantes que desde enero se han multiplicado, tanto como sus millonarios ingresos. Muchos ingresaron en Chile en plena ola migratoria del 2016, cuando no necesitaban visa y podían regularizar su situación. Pero la pandemia afectó muchas comunidades que dejaron cientos de miles de chilenos sin trabajo, como ocurrió con los propios nacionales de México, Perú, Colombia y otros países de la región. El aumento de la criminalidad por la falta de recursos, el hacinamiento en campamentos improvisados en plena calle, la falta de empleos, el abaratamiento de la mano de obra por no tener papeles y la competencia por un puesto de trabajo se han convertido en determinantes para que muchos ciudadanos rechacen la inmigración ilegal, contra quienes también se suman los inmigrantes que llevan años esperando de forma legal sus papeles. Este fin de semana, en una de las escenas de mayor inhumanidad que se hayan visto en los últimos tiempos, se registró en Chile una marcha antimigrante en el norte del país, que terminó, como ven, con una gran fogata, con las pocas pertenencias de un grupo de venezolanos sin techo en la ciudad de Unique, a unos 1.750 kilómetros de la capital. Tiendas de campaña, colchones, ropa, juguetes infantiles y documentos ardieron después de una manifestación a la que asistieron más de 6.000 personas. Los manifestantes protestaban por lo que dicen es una descontrolada crisis migratoria que enfrentan con el ingreso masivo de inmigrantes por pasos no habilitados y que llevan desde hace meses a decenas de familias de extranjeros a montar sus carpas en espacios públicos, plazas, parques y lugares turísticos, a pesar de las advertencias de desalojo. Los hechos provocaron un repudio generalizado, pero también, en paralelo, un debate profundo sobre la crisis migratoria. Así comienza el espejo. Bueno, pues vamos a empezar de inmediato presentándoles a nuestros invitados del día de hoy. Está Orián Brito, periodista de La Casa, venezolano. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí nuevamente. Claudia Cañizares, abogada de inmigración. Buenas noches. Y vamos a tener también a través de nuestro Skype o nuestro Zoom, Anthony Verdugo, presidente de la Coalición Familiar Cristiana, a quien también damos la bienvenida en la noche de hoy. Me dicen mis compañeros que estamos estableciendo esa comunicación. Cuando la tengamos la incorporamos al programa. Vamos a comenzar con Orián. Orián, es muy duro ver esas imágenes de esos venezolanos que huyen obviamente de una situación extremadamente desagradable, que están tratando de salir adelante con sus familias y que ocurra cosas como esta, ¿no? Lamentable, y una situación que se ha denunciado que ocurre desde hace varias semanas, porque además de no permitirle el ingreso a muchos venezolanos, el gobierno de Sebastián Piñera ha comenzado un proceso de deportación. Es decir, a muchos de ellos los montan en aviones y regresan a Caracas. Es importante destacar dos cosas.
cosas. En Chile aproximadamente hay 1.500.000 extranjeros, de los cuales el 30% son venezolanos. Es decir, ha recibido una migración muy de las importante, comunidades más grandes de Chile. Todos yo tengo familia que ha emigrado hacia Chile. Y muchas de esas personas que están allí quieren reencontrarse con sus familias. No ha habido ninguna opción hasta el momento, que es lo que hemos visto, y sin duda es una crisis sin precedentes que, como tú lo decías en el editorial, ha levantado la condena prácticamente unísona del mundo, porque hay 3 mujeres afectadas, un niño de 1 año, y si bien uno entiende que a cualquiera le puede preocupar una migración descontrolada, que se quemen las pertenencias de unas personas que están allí, me parece terrible. Aquí hay que escuchar también a la otra parte. O sea, sí, y te digo, o sea, son imágenes dolorosas, yo no quiero ni siquiera imaginarlo. Supuestamente ya iban con notificaciones de desalojo porque estaban ocupando una de las plazas principales. Hace varias semanas. Una de las plazas principales donde están niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se habían atendido esas demandas. Obviamente es una situación tremenda, es difícil. Pero esto no va a cambiar si los gobiernos no hacen algo diferente, que es lo que vamos a hablar ahora con Claudia. No habría que esperar esto, y hoy sale la Fiscalía de Chile y dice, bueno, vamos a empezar a mandar una comisión y ahora vamos a revisar cada caso para ver cómo lo regularizamos. Había necesidad de llegar a este punto para llegar a tomar una decisión. No, yo creo que no. Yo estoy de acuerdo contigo, y sobre todo además que son criaturas, son niños pequeños, y quemar sus pertenencias no creo que cambie mucho la situación de la emigración ilegal. Antes de hablar con Claudia, quisiera que viéramos qué fue lo que ocurrió, qué dice un venezolano y qué dice también una mujer chilena. Eso fue a las 6 de la mañana, llegaron los oficiales a desalojarnos de nuestras carpas, a esa hora de la mañana, con los niños con frío, tuvimos que despertarlos, cargar con ellos porque nos pidieron desalojo, pues empezaron a tumbarnos las carpas. Efectivamente, como dice Orián, y ahora lo vamos a ver con Claudia, yo no creo que quemar las pocas pertenencias de esas personas que han salido prácticamente sin nada cambie la situación. A mí me parece que esto es terrible, pero vamos a ver qué justificación puede llegar a tener esta señora. Lo impregnaron de inmigrantes, haitianos, enfermos, ignorantes y hablando otro idioma. Si primero la caridad empieza por casa, por los chilenos, se sabe que no hay trabajo. Creo que tenemos hoy en día un caos tremendo por el poco control, porque Chile ha firmado convenios con la ONU y eso ha permitido que no exista un control mayor. A ver, en Chile se ha triplicado el número de migrantes. Lo que decía esa señora es cuanto menos cuestionable en un mundo globalizado, donde hay que entender además que las personas que llegan a esos países lo llegan en situaciones de necesidad absoluta, pero por el otro lado, porque siempre tenemos que poner las dos partes en la moneda, tampoco ellos quizás son responsables por esa emigración descontrolada que les ha llegado, donde no tienen puestos de trabajo, donde están ocupando sus plazas y sus parques, y donde ellos ven una situación muy diferente a la que han tenido como país. Exacto, es una situación bastante compleja, tanto social como económica para el país. Si el país no tiene las posibilidades económicas para poder aceptar todas estas personas, también creo que han esperado demasiado tiempo para actuar. Esto no es un problema que nació ayer. Tú ves la primera carpa que te están poniendo en el parque, tú tienes que ir a actuar y ver, esto es una persona chileno que está desalojado, que vive como homeless, o esto es un indocumentado que no tiene cómo resolver sus papeles y está aquí, para entonces poderle dar una solución cuando el problema se está creando. Desafortunadamente esperaron demasiado tiempo, se le acumuló muchísimas personas y entonces de la forma que actuaron desafortunadamente no fue la mejor forma. Ahora, Chile tiene un sistema de inmigración, tienen leyes de asilo, leyes para pedir residencia, leyes para pedir visas de trabajo. A los haitianos hasta el 2016 se los daba de forma, en el momento que entraban en el país, tenían su visa. Entonces, ellos realmente también me llaman la atención y no conozco mucho cómo es que ellos están manejando esta situación de la inmigración, porque ellos sí tienen un sistema
de inmigración. Claro, no es Claudia, como otros países. El tema ha sido la pandemia. O sea, yo creo que una de las El grandes argumento. cosas que han hecho que esto se exacerbere de alguna forma grande, señor. y vamos a trasladarlo aquí a los Estados Unidos. Si en Estados Unidos se triplica la migración, tenemos 1.200.000 personas que desde el mes de enero han entrado aquí en los Estados Unidos. Muchos de ellos han entrado, y lo sabemos, enfermos, muchos de ellos han entrado sin tener familiares acá, tienen un número, han sido puestos en libertad y están a la espera de ser llamados por un juez, si es que se presentan, que es lo que estábamos hablando antes en la radio. Hay que entender también todas esas situaciones. La pandemia ha hecho que mucha gente pierda sus puestos de trabajo. La pandemia ha hecho que obviamente los pocos puestos de trabajo se compita con la gente que está llegando en estos momentos. Tienen miedo de la inseguridad porque muchos vienen indocumentados o no traen la documentación requerida, quién es la persona que está entrando. Entonces hay que poner un poco también todo eso sobre la mesa. Y una migración descontrolada, ya hemos visto el caso como por ejemplo los venezolanos en Perú, que en medio de ver gente muy buena, hay casos de delincuencia, protagonizados por venezolanos, que uno entiende que lo que uno no puede es estigmatizar, y hay que saber hasta qué punto. Él es el porcentaje de la gente buena y la gente mala, como en todo. Y lo irónicamente, Marian, es que Venezuela fue un país que durante la dictadura de Augusto Pinochet recibió a 80.000 chilenos. Y españoles los primeros. O sea, ¿quién no tiene venezolanos que no tenga un familiar español que tuvo que ir en la época de la... Claro. Yo creo que aquí el problema es hacer las cosas ordenadas. Correcto. De forma ordenada. Yo creo que los países pueden llegar a tener una política mucho más de puertas abiertas si la gente entiende que tienen que someterse a unos rigoles y a un proceso. De acuerdo. Pero también, ¿por qué no considerar otra cosa? Porque esos países que son realmente lo que están generando problemas, como lo son Cuba, como lo es Venezuela, como lo es Nicaragua, como lo es Haití, porque realmente no unirnos como continente o unirnos como ciudadanos globales y decir, tenemos que buscar una forma de modificar la situación en estos países, porque realmente lo que están haciendo es creando un problema pero entonces alrededor de todo el continente. Pero entonces, te doy el otro punto. O sea, eso entraría dentro de lo que sería una política globalista, de puertas abiertas, ayudemos a la gente que no lo tiene y como continente adoptemos nosotros las medidas. Ahora, ¿qué pasa si las facilidades que te da un país como Estados Unidos de repente se convierten en que todo el mundo quiere venir de forma ilegal a vivir a los Estados Unidos? Esa no es la solución tampoco. Yo creo que realmente la solución es no que Estados Unidos abra, sino que Estados Unidos, junto con el apoyo de otros países, busque las medidas necesarias para sancionar a estos países, para lograr una reforma de política en estos países y entonces poder estabilizar tanto América Central como América del Sur para que no estemos viviendo con este problema, porque al final, si no se estabiliza la situación en el sur de América, esto va a seguir pasando. Entonces no es un problema solo para Estados Unidos, es un problema, lo va a ser para Canadá, porque si no los aceptan aquí, ellos van a seguir subiendo. No, y en toda Latinoamérica. Ahora ya no es solamente que vengan acá, ahora el problema lo tiene México. México ya ha dicho, ustedes se tienen que marchar, sigan bajando hacia el sur, y lo vemos en el caso, desgraciadamente, de los venezolanos. Son más de 6 millones. Colombia ha tenido que, por ejemplo, que ha sido uno de los países, hay más de 1.200.000 y ellos han implementado un estatus de protección temporal para no tener una situación. Lo que hay que hacer seguramente es aplicar además castigos concretos contra la corrupción y contra la impunidad, porque si en estos países no existiera la corrupción y la impunidad que existe, posiblemente la gente viviría felices en sus países, no solamente una élite. Bueno, seguimos conversando, incluso en la pausa estábamos hablando, no se trata solamente de fondos de buenas voluntades, sino de acciones concretas. Acciones concretas y acabar con la impunidad y acabar con la corrupción que existe en estos países para que no tiren la piedra caliente solamente a uno y le hagan responsable de un problema que es realmente de ellos. Sin duda. Entonces, bueno, vamos a pasar con Anthony Verdugo, presidente de la Coalición Familiar Cristiana, que nos acompaña. ¿Cómo está, señor Verdugo? Buenas tardes, ¿cómo está? Lo más bien, gracias por tenerme. Estamos hablando de este problema paralelo de la inmigración. Por un lado, el problema que se le plantea al país receptor y por otro lado, el drama humano que representa para muchas familias que tienen que verse obligadas a salir de sus países para tratar de tener una vida mejor. Es obviamente una línea paralela, pero no por eso es ni mejor de un lado ni peor de otro. Mira, este tema se ha estado hablando ya por los últimos, vamos a decir, 6 años, desde que en los Estados Unidos, por lo menos, desde que el presidente Trump aspiró en el 2015 para la presidencia y fue basado en el tema de la inmigración. Y lo que hemos visto en los Estados Unidos, por lo menos, es que
se desató una serie de reformas, por ejemplo, que tenías que quedarte en México mientras que procesaban tus papeles antes de poder entrar en los Estados Unidos, porque estamos viendo el fenómeno en los Estados Unidos donde las personas lo soltaban, pero pues no regresaban para lo que era su juicio ante de un juez inmigratorio. Lo que hemos visto ahora con esta nueva administración, aunque la previa administración fue sumamente criticada, no solamente por los demócratas y los enemigos políticos domésticos, pero internacionalmente, pero lo que hemos visto ahora que se ha desatado en la frontera con México, bueno, lo vimos toda la semana pasada. Por ejemplo, los haitianos tratando de entrar, hablando de corrupción. Haití no solamente tuvo el gran terremoto pero el presidente fue asesinado. Ahí no hay infraestructura ninguna. Las gangas son las que están corriendo el país en las calles. Pero sin embargo, vimos unas imágenes que de verdad eran muy inhumanas de estas personas siendo atacadas y ahora deportadas inmediatamente. No se ha oído mucho de eso como si se hubiera oído bajo otra administración. Exacto. El tema de la inmigración, como todos los temas que estamos viendo en estos momentos, ha sido politizado. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cómo puede eliminar esa corrupción? Estás hablando de paralelo. Claro que hay que haber acuerdos entre naciones y países. La previa administración pudo lograr eso con México, la administración de Trump con México, para mantener las personas, los inmigrantes en México mientras que esperaban a procesar sus papeles. Pero ¿cómo tú llegas a un acuerdo, un convenio, por ejemplo, con Maduro, cuando los venezolanos que están exiliándose en Chile, porque no hay manera con Maduro de llegar a un convenio, un acuerdo, porque ese convenio, acuerdo, aunque llegaras a uno, va a ser roto, porque no son gobiernos Estamos hablando de legítimos. dictaduras. Estamos hablando de regímenes dictatoriales donde no hay... No son legítimos. No son legítimos. Ahora, Claudia, tú y yo estábamos comentando, hay 1.200.000 inmigrantes indocumentados que han entrado en los Estados Unidos. Los hemos visto por 12.000, 120.000, o sea, cifras absolutamente impresionantes en el mes de julio, en el mes de agosto, y lamentablemente ahora hay 40.000 que están varados en Honduras a la espera de seguir avanzando para la frontera de México. Esto no es un tema que se vaya a terminar así como que tan fácil. Pero ¿qué pasa con esos 12.400 haitianos que están ahora acá? ¿Cómo demuestran 12.400 haitianos o los 30.000 que estaban en la frontera los requerimientos necesarios para que les den un asilo? Muy pocos realmente los van a poder demostrar. Muchos de ellos han sido víctimas de corrupción y víctimas de violencia generada en el país, pero no necesariamente víctimas de persecución por parte de una persona del gobierno. Por lo tanto, desafortunadamente, muchos de ellos no tienen solución. El caso de ellos va a terminar con una orden de deportación. No estoy hablando de todos. Claro. Obviamente siempre hay excepciones a esas reglas y habría que sentarse con ellos y poder determinar, ok, tenemos 20%, 30%, 40% que quizás sí tengan una probabilidad de que le puedan aprobar el asilo. La realidad es que las estadísticas en general de aprobaciones de asilo son bien bajas. Estamos hablando de un 40% de aprobación. Entonces se queda el 60% de esos inmigrantes sin ningún estatus. Una cosa, Claudia, una cosa, Orián, es huir de la miseria, y otra cosa es huir porque tu vida realmente corre peligro, que es lo que pasa, por ejemplo, con Venezuela o con Nicaragua o con Cuba. Ahí estamos hablando de persecución de seres humanos, políticos totales, donde si tú no aceptas pasar por ahí, te matan. Correcto, y yo creo que en el caso de los haitianos muchos van a preferir, me atrevo a decirlo, no presentarse porque ya están adentro y me imagino que han cruzado desde Chile para llegar acá, muchos guiándose a través de WhatsApp, ni siquiera con ningún tipo de información. Ha sido una crisis y sin duda, pero en el caso de Venezuela, como tú muy bien lo dices, la persecución política continúa. Sueltan a unos y entran a otros y meten a otros frente a esa situación, que es cómo va a actuar el mundo, ¿no? Que son otras condiciones, pero sin duda existe el temor. Por ejemplo, en el caso del TPS, que es un estatus de protección temporal, yo estaba revisando cifras, solo ha aplicado la mitad de los que pueden aplicar, porque el temor a no poder llegar a regularizarse también genera incertidumbre en la gente, ¿no? Claudia. Realmente el tema del TPS ha pasado también con los venezolanos, que no sabemos por qué tantos venezolanos no han llegado a aplicar. Yo creo que es un temor, hay que educar a los inmigrantes. Muchos sí vienen con la mentalidad de que si me presento y sigo los pasos necesarios voy a poder arreglar mi estatus.
Muchos vienen mal orientados de partes de amigos, de familiares. Oye, mejor no te presentes. Ahora sí, lo que yo he visto de parte del gobierno de Estados Unidos es que la mayoría de los inmigrantes que están siendo dejados libres están siendo monitoreados a través de un brazalete electrónico que se los ponen en el pie. Yo le decía a Claudia antes, 1.200.000 brazaletes para... Bueno, honestamente, yo tengo aproximadamente, yo hago quizás alrededor de como unas 10 citas diarias. Me reúno muchísimos. Las citas más comunes que tengo son personas que acaban de entrar y quieren ver qué opción tienen. Y si me reúno con 5, 4 me van a decir, tengo puesto el brazalete, ¿qué podemos hacer para quitarme el brazalete ya? Porque imagínate, están con ese estigma de que la persona va a pensar que yo soy un criminal y estoy en algún tipo de probatoria, entonces se lo quieren quitar. Pero la realidad es que sí existen sistemas, está el sistema del teléfono, que le instalan a la persona una aplicación en el teléfono y tiene que reportarse una vez a la semana. Entonces, ellos están haciendo lo más posible para tratar de... Entendiendo que también han entrado muchos con pasaportes falsos, con documentación falsa, y que es absolutamente imposible de los lugares de donde ellos dicen que vienen, poder monitorearlo. O sea, eso también es una realidad paralela que también ocurre. Este poquito tiempo de programa que nos queda, Anthony, yo hablaba del tema de las políticas abiertas, tengo nada más que 30 segundos, pero cuéntame cuál es tu opinión sobre esto. Bueno, la política abierta no funciona. Obviamente lo estamos viendo, lo vemos con las caravanas, vemos con personas que no tienen papeles, no tienen documentación ninguna. Lo que se necesita es reforma verdadera, una reforma de cual todos los países estén de acuerdo, no solamente un país, para poder monitorear la entrada. No es que los Estados Unidos no quiera inmigrantes, es que lo que quiere es un proceso estable en donde las personas que entran, igual que Canadá, igualito que Canadá, puedan de verdad contribuir a la economía y el desarrollo de nuestro país. Orden. Orián, tengo 20 segundos. Necesario el orden porque eso permite confianza, seguridad, y yo creo que en el caso de los venezolanos y nicaragüenses hay una persecución política que no podemos olvidar. Eso sin ninguna duda, y yo creo que eso marca la diferencia.